Hey, ¿qué tal? Una vez más, desde tu canal 19, Cinevisión, este es tu programa, La Universidad de la Energía, Energía y Economía. A partir de ahora y en una hora, permítenos orientarte. Saca tu anote, como cada domingo estamos aprendiendo. Y hoy, miren, tenemos, hablando de energía, una luminaria en ese tema. Y con un tema que hemos venido hablando los últimos domingos sobre el cambio climático, gases de efecto invernadero, y con el invitado de hoy, como quien dice, ponemos la tapa al pomo, porque va a tratar un aspecto sobre los cambios en cuanto al negocio, al mercado del carbono, una conversión de una planta de carbón a gas natural, cómo influye positivamente desde el punto de vista de la sostenibilidad, el medio ambiente, y un tema que muchos han escuchado sobre el 30% de los fondos AFP. Entonces, quédate ahí que vamos a aprender sobre eso, ¿de acuerdo? Y como cada domingo, el doctor Nico, tu consultor experto, que te puede ayudar en tus problemas energéticos. Y vamos a presentarle inmediatamente esa persona que es, en cuanto al tema de energía, él domina varios temas, pero como mi especialidad es energía, puedo certificar que los conceptos, y cuando habla de energía, hay que escucharlo porque yo lo escucho. Y hice un doctorado en energía, ¿verdad que sí? Entonces está con nosotros aquí el ingeniero Ramón Alburquerque, ya muy conocido y querido por muchas personas. Y yo estoy seguro que no soy yo el único que le escucha, ingeniero, cuando usted habla de sus temas. Bueno, muchas gracias, Nico Medici. El tema de la energía es un tema subyugante, como tú has venido subyugando tu gente aquí en este programa, que es joven, pero que se está levantando y está llamado a ocupar de los mejores y de los primeros lugares. Es lo siguiente: todos estamos obligados al cambio climático. Sí. Queramos Pero no el cambio climático nocivo, el que nos cambia la temperatura promedio de la atmósfera, que mucha gente dice, ¿y cómo estas personas, cómo el mundo sabe cuál es la temperatura promedio de la atmósfera? No, es que desde hace tiempo se toman medidas de las temperaturas, pero también se habla del contenido de CO2 en la atmósfera. Y usted se pregunta, pero ¿y cómo pueden saber si ahora es demasiado CO2 por metro cúbico en la atmósfera o cuándo fue menos? Exacto, para comparar. Miren cómo se han hecho los estudios, las investigaciones para saber, por ejemplo, el efecto que ha tenido la revolución industrial. ¿Y qué es la revolución industrial? Bueno, esta forma de nosotros producir bienes y servicios y de vivir, de acomodarnos, de desarrollarnos, que ha terminado dominado por un motor de combustión interna. Piénselo, ¿qué usted tiene en un acondicionador de aire? Usted lo que tiene es un compresor trabajando, Sí. un motor, ese es eléctrico, no es de combustión interna. Pero ¿y la electricidad de dónde se saca para alimentar ese acondicionador de aire que tenemos? Posiblemente, ojalá sea de una hidráulica, ojalá sea de las plantas eólicas, ojalá sea solar, ojalá sea geotérmica o marina, pero no, es que el mundo en su gran cantidad de generación de electricidad, vamos a decirle a los muchachos que me pongan este teléfono por ahí, el mundo en su gran generación de electricidad, Su demanda y su en su necesidad. gran producción y en su gran demanda, estaba produciendo el 80% de la electricidad, no a partir de las fuentes renovables, sino a partir de las fuentes fósiles. ¿Y cuál es el problema con los fósiles? Porque ellos también no son del planeta. Exacto. Alguien pudiera decir, pero ¿cuál es el problema? Porque hoy ellos no son parte de, digamos, de nosotros. No, ellos fueron parte de la biodiversidad, pero por alguna forma han ido muriendo y se han ido incorporando a la costra terrestre.
y cada vez por la presión de los áridos y la presión de las aguas se han ido hundiendo más. Sí. Y por el calor de la tierra se han ido... Trato que vayan entendiendo esa parte. Se han ido, claro, descomponiendo. Y toda sustancia orgánica que se descompone en ausencia de aire produce hidrocarburos. Por eso el pozo séptico de nuestra casa tiene un respiradero. En cada casa, en el séptico del sistema de inodoro, hay un tubo que sale de la casa. ¿Por qué? Porque como en el séptico hay poco aire, nuestras heces fecales se descomponen en el séptico y produce ¿qué? Metano, principalmente, hidrocarburos, y entonces si no se sacara ese hidrocarburo, pudiera hasta estallar el séptico. De hecho, yo soy de campo y antes habían accidentes de la letrinas que ya utilizábamos que explotaban. Pero porque claro, uno iba con lámpara, con vela, fuego, y se acumulaba. Sí. Claro. Entonces, ¿cuál fue el experimento que se hizo para saber si le estamos haciendo tanto daño a nuestro clima, a nuestra atmósfera, a nuestro hábitat, a nuestro medio ambiente? Bueno, que los científicos se fueron a los grandes casquetes polares, a los grandes glaciares, y perforaron 3, 4, 5 kilómetros y fueron sacando muestras. ¿Por qué? Porque se sabe que en 1734, cuando empezó la primera revolución industrial, el pedazo de hielo que saquemos ahí, lo llevamos al laboratorio, le sacamos el aire, ese aire nos va a decir cuánto CO2 había en 1730. Sí, le llaman testigos. Los testigos de las perforaciones. Sí. Entonces nos dicen que era solo 228 partes por millón, pero hoy tenemos 420. Sí. Y hay lugares donde es 500. Ese por medio, exactamente, así es. Claro, entonces hemos excedido y en tanto CO2 en la atmósfera, entonces provoca lo que se llama un efecto invernadero. En vez de reflejarle la atmósfera la cantidad de energía al espacio, se queda con una parte. Lo que hablamos en el programa pasado sobre el balance, el equilibrio energético de la radiación solar que entra aquí a nuestra Tierra y la energía que también va devolviendo la Tierra hacia el espacio para mantener el equilibrio. Eso es porque la Tierra no debe quedarse con nada. La Tierra tiene que ser neutra. La misma cantidad que le entra, eso mismo debe reflejar, pero no, eso se está interrumpiendo. Y ahí es donde viene el efecto invernadero. Exacto. Porque es bueno ir aprendiendo todas estas cosas una por una. Sí. Entonces, ha sido preocupación del mundo. Miren, hasta 1980, en realidad, aún los científicos creían que el planeta, que la atmósfera del planeta se iba enfriando. Sí. Fue Evans Pohl, en un artículo, un ex científico de la NASA, que dio el primer estallido de alerta y dijo, no, espérense, en vez de enfriarnos, la atmósfera se va calentando. Sí. ¿Y qué prueba tiene usted? Bueno, y él las dio. Y de allí, entonces, las Naciones Unidas se dio cuenta que el tema era muy importante e inmediatamente empezó en 1982 lo que dio fruto para el 1988. ¿Y qué ocurrió en 1988? La gran reunión de Toronto, donde nació el IPCC. Ahí viene el Acuerdo de Montreal, 1987. Pero eso después, sí, claro. En 1988 se da lo que se llama la creación del IPCC dentro de las Naciones Unidas, porque fue las Naciones Unidas las que convoca todos esos encuentros mundiales, a los que se invita a los jefes de Estado y de gobierno, a los ministros, a los hacedores de políticas públicas, a participar y a tomar decisiones
a nivel mundial y países para importantes. tomar decisiones. ¿Y Sí. cómo se llama en inglés el IPCC? Se llama International Panel on Climate Change. International Panel on Climate Change. El panel internacional sobre el cambio climático. Y de ahí se han ido sucediendo otros encuentros, otros cónclaves, otros grandes reuniones de los que han salido grandes tratados y acuerdos, y uno de esos grandes tratados y acuerdos es el de Kioto. Que en creo Japón, que de todo es el más famoso, el protocolo de Kioto. 1997. Sí. ¿Y por qué es tan famoso? O porque allí se aclararon las cosas. Se les dijo a las naciones, hay 20 naciones que son los responsables del 86% Así es. de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque no es solo el CO2, Que son los más desarrollados y los más industrializados. los países más industrializados, pero que los gases de efecto invernadero no es solo el CO2. No, exacto. Hemos comentado algunos aquí, Claro, como coméntalo. los óxidos de nitrógeno, también está el monóxido de carbono, también está el metano. Y el monóxido es un combustible casi igual que el hidrógeno. Exacto. Muy peligroso. Sí. Hablamos del metano también. Metano que 26, 27 veces Sí. más deleterio que el CO2. Así es. También hablamos en ese momento del vapor de agua. No, y los fluorcarbonos. Y los freones, los refrigerantes, para que Claro. la población sepa, así Claro. de forma más simple, los Claro. refrigerantes, que son compuestos de con flúor y carbono, hidrógeno. y por eso llaman fluorocarbonos. Claro, Así es. claro, entonces, y son 22 tipos de gases de efecto invernadero. Así es. Entonces, en ese protocolo de Kioto se dijo, las naciones que tienen mayor responsabilidad, que son los de más desarrollo económico e industrial, son los que han acumulado eso que tenemos ya como un mal y que tenemos que hacerlo que sea reversible. ¿Qué es lo que tenemos? Que la temperatura media de la atmósfera, que debe ser 14 grados, Sí, anda de 14 y 15 así. anda ya, no queremos que llegue a 15.5 grados Sí, señor. para el 2050. No queremos. Hay que hacer lo que sea y por eso, además de que esas naciones, las más industrializadas, tuvieron que aceptar sus responsabilidades porque los científicos le dijeron, usted ha emitido tantos billones y trillones de toneladas de metros cúbicos de emisiones, usted y país por país. Sí. Ahora mismo, el país que más emisiones emite es Estados Unidos todavía. Pero China va a ir, sigue ahí muy de cerca. y dentro de poco China le pasará como el primer emisor. ¿Y a qué se debe todo esto? O a que cada día, 100 millones, estoy hablando de cifras prepandémicas, eso bajó mucho, Sí. ahora está volviendo, pero estamos consumiendo 100 millones de barriles de petróleo cada día. Mucho. 100 millones, eso es más de 38 mil millones de toneladas al año, Sí. solo de petróleo. Entonces hablemos de 39 mil millones de toneladas de carbón. Para los que no manejan el tema de barril, para que tengan una idea, un barril son 262 galones. Imagínate 262 galones, ¿verdad? Un barril. Y son millones de barriles, son millones de galones. Bueno, claro, mira cómo es. Una tonelada métrica o un metro cúbico son 269 galones. Sí, exacto. 269 galones. Así es. Una tonelada métrica en peso en barriles son 7.2 barriles. Pero un barril son 42 galones. Pero cuando se quema una tonelada de carbón, se emiten 2,5 toneladas de CO2. Pero algo más, se queman entonces 3 billones de metros cúbicos de gas natural.
Y también 140.000 toneladas al año de uranio. Lo único que el uranio es una generación limpia, a no ser por los desechos sólidos radioactivos, que ya esto está bajo bastante control, y por eso la energía nuclear atómica, la producción de electricidad de fuente nuclear es tan limpia como la del sol. Muy bien, ingeniero, ¿qué le parece? Hacemos una pausa y luego continuamos. Yo dije que un barril eran 262 galones, no, es un barril, es un metro cúbico que son 269. Sí, pero ya eso lo sí, aclaramos, un metro cúbico, sí. 269 galones. Vamos a la pausa y quédate ahí para que vea qué interesantes son estos temas. Vamos a la pausa.